Kaixo. Bai. Bueno, eguardion guzti eta mi esker etortzeagatik kurso politiko berri honen lehenengo konparezentzia honetara. Bueno, beste egunean, ostiralean, ziklo politiko berri bati buruz hitz egiten genuen, eta esaten genuen kurso politiko berri bat baino gehiago, ziklo politiko luze batean dagola gure ustez Euskal Herria, burujabetza berreskuratzeko ziklo politiko batean, eta bergogoratzen genuen askotan eztabaidak egiten baldin badira ere burujabetzaren inguruan, burujabetza besterik ez bada tresna bat dela gauzak beste era batetara egiteko. Azkenean, burujabetza gauza oso simplea da, nork, non eta zer erabakitzen duen. Eta euskaldunok badakigu guk erabakitzen ez duguna, beste batzuk erabakitzen dutela gure partez. Eta hemen zio politikoa eta eztabaida politikoaren ardatza hori da, nork, zer, non erabakitzen du. Eta gu garbi da, ezker independentista bezala, garbi daukagula, non Euskal Herrian, zer dena, eta zer edukiez, jendeak dituen arazo guztien inguruan erabaki behar dugula. Eta eztabaida zentrala beste batzutan saiatzen baldin badare eskutatzen, hau da Euskal Herrian. Eta munduan, nork zer erabakitzen duen munduan. Eta hori da gure ustez lehen ardatza. Guk berriro ere kurso politiko hasiera honetan bergogoratu nahi dugu arazoak hor jarraitzen dutela. Ez da arazori konpondu pasaren urtetik ona, azken urte luzetatik ona. Eta zorionez ero zoritxarrez, ezker independentistak, Euskal Herria Bilduk, etengabean maigaineratzen ari da, badirela arazo estruktural batzuk, eta arazo estruktural horiek sakontasunez oraindik orain okertzen ari direla munduan, Europan, Espainiar Estatuan eta Euskal Herrian. Zentzu horretan guretzat erronka garbiak daude, edo garbiak dira, barkatu. Ezberdintasun soziala gero eta handiagoa da, aldaketa klimatikoa, autoritarismoaren eta fascismoaren igoera, aspaldi esaten ari gara badagoela evoluzio bat kezkagarria, eta gainera lotzen duguna ezberdintasun sozialekin. Gero eta ezberdintasun soziala handiago, gero eta behartuta daude estatuak autoritarismora jotzeko. Eta hori ikusten ari gara Europan eta munduan, eta gure ustez oso kezkagarria da. Krisi politiko o krisi ekonomiko baten inguruan ere askotan hitz egin dugu, nabarmena da, orain mundu guztiak hitz egiten dula horretaz, Txina eta Estatu Batuen arteko gerra komertziala hor dago, Brexita hor dago, en fin, ezegonkortasuna da garai honetako zeinurik nabariena. Eta desegonkortasuna orokorra da. Munduan, Europan eta baita Espainiar Estatuan ere. Horren aurrean, guk jendearekin, euskal jendearekin, sensazio bat konpartitu egiten dugu. Ez dago klase politikorik, arazo hori aurre egiteko. Politika bilakatu da, arinkeria, frivolitatea, tuit bat, eta horretan mugitzen da jendea. Gure ustez, eta hori konpartitu nahi dugu gure jendearekin, ez dago klase politikorik ezan, ez hemen, ez inun, benetan larriak diren oso arazoi aurre egiteko. Eta espektakulo bat ematen ari da nonai, jezazpian, Espainiar Estatuan eta toki guztietan. Horren aurrean, Euskal Herria Bildu ez da oraingoa. Beti planteatu izan ditu zeintzu diren arazoak, denborak arrazoi ematen digu, eta zeintzu diren irtenbide estrukturalak. Eta beti esan dugu irtenbideak akordatuak izan behar direla, zabalak, anitzak, baina herri akordioak egin behar direla. Eta horretan ere esan dezakegu Euskal Herria Bildu balore ziurra dela. Ziurra da diagnostikoetan zuzen aritzen delako eta terapietan ere bai. Naiz eta oraindik orain gugean bakarrak terapia horiek bultzatzen ditugunak. Dauzkagun arazo estrukturalaren aurrean herri akordioa behar dira, sakontasunean oinarritutako akordioak. Ditugun erronka estrukturalen aurrean
politika behar da, maiuskulas idazten den politika. Eta ziurtasun horretak zer eskaintzen dio Euskal Herria Bilduk gure herriari? Akordioak egiteko ahalmena, batzuk besterik esaten badute ere, guk akordioak ditugu PNV-ekin, Arabar Errioxan PPek ez gobernatzeko, akordioak ditugu Podemosekin, akordioak egin dituen PSR-ekin, eta akordioak egiteko prest gaude mundu guztiarekin. Beraz, akordatzeko ahalmena dugu. Bigarrenik, EH Bilduk akordioak egiten dituenean, jendearen bizitza hobetu egiten da. Beti, horrela egin genituen gure aportazioak eta ekarpenak Espainiar Kongresuan, omen deituriko dekretu sozialaren alde, horereta da Espainiar Estaduan, lehen udala gastu sozialan egiten duena, Nafarroko gobernuan, eta alderatzerik besterik ez daude datuak Nafarroa eta EAEren artean, pobreziaren inguruan, finanziazioaren inguruan eta barren inguruan aldaketa aldea handia da, eta horrek esan nahi du, bigarrenik, ez bakarrik akordioak egiteko ahalmena daukagula. Akordioak egiten ditugunean, jendearen bizikalitatea hobetu egiten dela. Gainera berma gera eskubiak ez gobernatzeko. Hitza eman genuen, eta hitza betetzen dugu, eta beteko dugu baita ere. Eta gainera arinkerietatik haratago, gu balore ziurra gera. Esaten duguna egiten dugu, eta egiten duguna esaten dugu. Hirugarrenik, gaur mahai politikoan datozen hilabetetako hainbat eta hainbat gertakarien inguruan hausnarketa egin dugu, lehen hausnarketa. Eta batzu propagandan antolatzen badut, propagandaren ikuspuntutik antolatzen baldin badut ere politikagintza, ze gertatuko da datozen hilabeteetan Euskal Herrian. Aldaketa klimatikoaren kontrako greba bat egongo da. Pentsioen aldeko greba bat egongo da. Jardunaldi feminista batzuk egingo dira, besteak beste soldata arrakalaren inguruan arituko dena. Gainera, manifestazio egongo da berriz ere Euskaldunak kartzelan ez hartzeko datorren 14ean. Eta gainera, Kataluniako prozesuaren inguruan egongo den sententzia atera egingo da. Eta beraz, Euskal Herri erreala, arazoak maigainean jartzen dituena kalean egongo da berriz ere. Eta gure ustez, horrek erreflejatuko du zein dan nolabaiteko gure beharra eta Euskal Herri erreala. Besteak beste propagandaren gainetik egunero ikusten duguna gure kaleetan. Horregatik eta bukatzeko, bi aipamen egin nahi ditugu gaurko mailan hartutako erabakien inguruan. Lehendik hartuta baldin bazeuden ere. Gure ustez, EH Bildu badu helburu orokor bat, eta helburu hori askotan aipatu izan dugu. Euskal Herrian, ego Euskal Herrian, badira bi bloke konservadore, bloke konservadore bat UPN gidatuta eta bestea PNV gidatuta. Eta bada bloke aurrerakoi bat. Gu bloke aurrerakoi horren zatirik nagusiena gara. Eta uste dugu Euskal Herria Bilduk beharra duela, Euskal Herrian dauden burujabetzaren aldeko eta aurrerakoia diren sektore guztien etxe amankomuna. Eta horretarako erreflexioak eta neurriak hartu behar ditugu. Bigarrenik, irailean 14an batzar nazionala egingo dugu, honetaz guztitaz hitz egiteko, Bilbon, eta hirugarrenik erabaki dugu jada, zeintzuk izango diran, ze delegazioarekin egongo geran Katalunian, diadaren egunean. Hori, datozen egunetan jakinarazi egingo dugu, diadan egongo garelako Kataluniako independentistekin. Decía que el otro día recordábamos que más que al inicio de un curso político nos encontramos dentro de lo que es un gran y largo ciclo político, que nosotros y nosotras definimos como el ciclo de recuperación de la soberanía plena para nuestro país. Cuando hablamos de soberanía por encima de los debates interesados que se hacen sobre esto, queremos decirle a nuestra gente que el debate de la soberanía, al fin y al cabo, no es otra cosa que el debate sobre quién decide, dónde decide y qué decide. Y entonces uno puede plantearse la vida social, política y económica en términos de que decidan otros y otras por nosotros, o que decidimos nosotras y nosotros. Y nosotros y nosotras pensamos que si vascos y vascas decidimos aquí, lo decidimos todo, vamos a construir una sociedad mejor, una sociedad más igualitaria
y más libre. Por eso decimos que el gran debate en el mundo, en el planeta, en Europa y también en este país y en este Estado es el debate de la soberanía, porque la soberanía no son banderas, la soberanía es que nosotros ponemos en cuestión quién ejerce el poder, quién decide, dónde decide y qué decide, en qué contenidos decide. Y por tanto, desde nuestro punto de vista, la soberanía sigue siendo el eje central del debate político a escala planetaria, a escala europea y también en este Estado. Nosotros y nosotras negamos radicalmente a nadie que pueda tomar decisiones por nosotros y por nosotras. Nos corresponde a todos los que trabajamos y vivimos en este país decidir, y decidirlo todo. Esta es nuestra posición. Y decidirlo todo, ¿por qué? Porque del año pasado aquí tampoco han cambiado los grandes problemas que nos afectan, los problemas estructurales. La desigualdad social sigue aumentando. Los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. El cambio climático afecta las condiciones de vida material del planeta. El capitalismo está poniendo en riesgo las condiciones materiales para que la vida se produzca en el planeta. Esta es la realidad. Y el resto propaganda. Y esto es algo que algunos llevamos diciendo mucho tiempo y que otros tachaban de alarmista, de propaganda, de catastrofista. Hoy nadie niega que el cambio climático ya está aquí y que, por lo tanto, esto es algo a lo que hay que hacer frente. Decíamos también, y llevamos mucho tiempo insistiendo en esto, que cuanto más desigualdad social haya, más van a necesitar los Estados transitar una vía hacia el autoritarismo, porque están preparándose para la respuesta social. Y lo que decimos es, en Europa, en el mundo y también en el Estado español, la evolución natural va a ser hacia posiciones autoritarias y regresivas. Y hay que hacerle frente a eso, porque eso también pone en riesgo nuestras libertades. Ahora también todo el mundo habla de una nueva crisis que estaría ahí, con la ralentización de Alemania, con el Brexit, con la guerra comercial entre China y Rusia, entre China y Estados Unidos, etc. Estamos, por lo tanto, en un contexto de absoluta inestabilidad, y la inestabilidad ha llegado para quedarse. La inestabilidad es uno de los signos de estos tiempos y, por lo tanto, está ahí. Y frente a esto, desgraciadamente, queremos compartir con nuestra gente una primera reflexión. No hay clase política a la altura de los retos que tenemos, ni como país, ni como ciudadanos y como ciudadanas. Desde nuestro punto de vista, la clase política está a otra cosa. Está a la frivolidad, a la superficialidad, a la última encuesta y el último tuit. Pero los problemas que nos afectan no se van a resolver así. Y por lo tanto, desde este punto de vista, primero queremos compartir con la gente pues su preocupación por observar a una clase política totalmente desnortada y, en segundo lugar, por observar un espectáculo lamentable en el que todo el mundo antepone los intereses de partido, la última encuesta, el último tuit y la última ocurrencia por encima de algo que nosotros hemos reivindicado desde hace mucho tiempo, que son los grandes acuerdos de país. Por eso, nosotros no solamente hemos insistido en poner encima de la mesa el diagnóstico, sino que hemos planteado cuáles tienen que ser las terapias. Y hemos apostado por hacer grandes acuerdos, plurales, acuerdos profundos, acuerdos que hagan frente a los grandes problemas del país. ¿Y qué ofrece Euskal Herria Bildu para que esto sea posible? En primer lugar, capacidad de acuerdo, porque por encima de la propaganda, nosotras y nosotros gobernamos, hemos hecho posibles gobiernos del PNV en La Rioja a la mesa para parar a la derecha. Por cierto, en Cuartango, la derecha le ha concedido la alcaldía al PNV frente a nosotros. En segundo lugar, cuando nosotros y nosotras acordamos, mejora la vida de la gente. Hicimos posible los decretos sociales de Sánchez. Pero lo que es cierto también es que hemos participado en el cambio en Nafarroa y quien quiera puede comparar los datos de cómo está Navarra en el informe PISA, en la lucha contra la pobreza, en su financiación y los que tiene la EAE. Y comprobará que se ha mejorado sustancialmente la lucha contra la pobreza en Navarra, mientras aquí los últimos informes nos dicen que en la EAE 140.000 personas están al borde de la pobreza. Por lo tanto, cuando EH Bildu participa en los acuerdos, la calidad de vida de la gente mejora. Y, por decirlo o por poner un último ejemplo,
Rentería, Orereta, es el ayuntamiento que más destina al gasto social del conjunto del Estado español. ¿Quién gobierna Orereta? Euskal Herria Bildu. Eso es Euskal Herria Bildu y no otra cosa. Y además, tenemos el orgullo de poder decir que decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos. Somos un valor seguro, no especulamos ni hacemos funambulismo parlamentario. Nosotros somos los que dijimos que le íbamos a poner un stop a la derecha y lo hemos cumplido. Y lo seguiremos cumpliendo. Y si está en nuestra mano la derecha, no va a gobernar en ningún sitio. Si está en nuestra mano. Por eso, lo que queremos decir es que con estos signos de identidad, con estas señas de identidad, y frente a la frivolidad, y frente a la propaganda política que se lleva mucho en esta coyuntura histórica, en los próximos meses, ¿qué es lo que va a ocurrir en este país? Va a ocurrir que va a haber una huelga contra el cambio climático. Va a ocurrir que va a haber una huelga por unas pensiones dignas. Se van a producir conferencias feministas en torno, entre otras cosas, a la brecha salarial. Vamos a salir el día 14 a Bilbao a decir que no queremos que la gente y que a nuestra gente y que vascos y vascas ingresen en prisión. No estamos en tiempos de meter a la gente a la cárcel, estamos en tiempos de sacar a la gente de la cárcel. Y además se va a producir la sentencia del proceso. Todo esto es lo que va a pasar, esto es la realidad. Mientras, en el contexto económico global, todo el mundo empieza a advertir que estamos frente a una posible desaceleración de la economía, que como todo el mundo sabe, es un concepto que se utiliza para no utilizar otro. Por eso, entre otras cosas, nosotros y nosotras queremos aportar nuestro grano de arena, hemos acertado en el diagnóstico y queremos aceptar en la terapia, y lo que queremos decir es que a través de los grandes acuerdos es como vamos a poder hacer frente a los grandes retos, no desde la perspectiva partidista, sino desde la perspectiva de país. Por eso hoy en nuestra primera mesa política hemos también hecho una apuesta clara, que ya es decidida desde los últimos tiempos, de que desde nuestro punto de vista hay un bloque conservador en el país y un bloque progresista. Hay un bloque conservador liderado por el PNV y UPN en Nafarroa y hay un bloque progresista cuya fuerza principal es Euskal Herria Bildu. Euskal Herria Bildu se tiene que convertir en la casa común de todos los soberanistas y de toda la gente progresista del país. Este es nuestro objetivo. Y en cualquier caso, y para finalizar, comentaros dos decisiones que hemos adoptado hoy. Una es, que ya estaba adoptada de antes, pero la volvemos a comunicar, que es que el próximo día 14 haremos una Asamblea Nacional en Bilbao. Y en segundo lugar, que hemos estado también debatiendo y hemos tomado la decisión de estar, como no podía ser de otra manera, presentes con una delegación en la diada de Cataluña el próximo 11 de septiembre, como no podía ser de otra manera, compartiremos con los independentistas catalanes esta diada. Galderariko badago. Bueno, he hablado de una clase política que no es capaz de encarar los problemas realmente estructurales que hay en el Estado y en todos sitios, ¿no? Bueno, para nosotros lo que está ocurriendo en el Estado es un síntoma de la crisis del régimen del 78. Podemos irnos a unas cuartas elecciones en 4 años. Aquí todo el mundo habla de estabilidad, pero no hay cosa más inestable que el Estado español. Y eso es porque está en crisis y porque tiene una crisis grave. No sabemos lo que va a ocurrir, pero compartimos con la ciudadanía la preocupación de pensar que vamos a ser llamados otra vez a las urnas. Y la pregunta que nos hacemos es doble. La primera es, ¿hasta cuándo los vascos y las vascas vamos a hacer depender nuestras decisiones de lo que ocurra en Madrid? ¿Hasta cuándo nuestros derechos van a ser flotantes? ¿Hasta cuándo vamos a depender de qué gobierno se conforma en Madrid? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y desde nuestro punto de vista no podemos seguir hipotecando nuestra cultura, nuestra política social, nuestra política económica, nuestra política industrial a lo que pase en Madrid. Porque para nosotros esta es una hipoteca que nos impide hacer camino. Y yo creo que no sé lo que va a ocurrir. Nosotros no deseamos que se repitan elecciones. Si se repiten elecciones, tenemos una ventaja. Tenemos muy claro que hemos cumplido, que somos un valor seguro y seguiremos diciendo una cosa. Nosotros no vamos a permitir que la derecha llegue al gobierno de Madrid si está en nuestra mano, ni de Madrid ni de ningún sitio. Ahora bien, estamos muy preocupados porque observamos a un PSOE
que no sabemos exactamente bien qué es lo que quiere hacer. Y esto, en una situación de tránsito que nosotros creemos que va a derivar tarde o temprano en un Estado más autoritario, más antidemocrático, es algo que nos preocupa fundamentalmente. Bai, bueno, ez dakigu ze gertatuko da, nik uste dut Euskaldunak galdera bat egin beharko genioela gure buruari, eta da, lehen aipatu dut burujabetza zer dan guretzat, ez? Eta burujabetza da, nork, zer eta nun erabaki egiten du. Eta guk ikusi dugu azken hilabete honetan, lehenik eta behin, G7 etorri dela Miarritzera, erabakitzera, zelako munduan biziko garen, Euskaldunak ez dugu parte hartu. Euskaldunak ez dugu parte hartu, ez dugu eskubideri parte hartzeko, gure herrian egin denean halako gailur bat, eta bi, hortik aterata, orain denak Madridi begira. Hala ze gertatzen da Madriden. Eta hori guretzat oso larria da, zen eta azken finean hipotekatzen ari garena da gure bizitza. Eta galdera da, noiz arte Euskaldunak, egongo gera, eskubide flotanteekin, eskubide interpretableekin, eskubide murriztuarekin, eta noiz arte egingo dugun hori, pentsatuz nork irabaziko duen Madrilen, nor galduko duen Madrilen, ze gobernu egongo dan, eta zer gobernu ez den egongo. Gure ustez, horrek burujabetzaren berri hori eztabaidara eramaten gaitu. Ez dakigu zer gertatuko den, dakiguna da guk hitza eman genula eta hitza bete dugula. Guk esan genuen gure bozkak balioko dute trifatxitoari aurre egiteko eta konplitu dugu. Beste batzuk ez dute egin. Eta hori jendeak kontuan hartu beharko luke. Beste batzuk arinkeriaz ari dira, eta ikusiko dugu zer gertatzen da. Ez ditugu hauteskundeak nahi, hauteskundeak baldin badaude, guk oso argi daukagu. Zein dan gure proposamena, zein dan gure planteamendua, zein dan gure estrategia eta zertara goazen. Eta goaz, berriro diot, trifatxitoari estop esateko, autodeterminazio eskubidea defendatzeko, eta politika sozial aurrerakoiak defendatzeko. Hori izango da gure zioa. Katalanekin batera. Pero no está en nuestra mano, quiero decir, Pedro Sánchez no tiene ahora mismo los apoyos suficientes, parece ser, para ser investido presidente, y nosotros observamos una deriva un tanto inquietante en la posición de Pedro Sánchez, porque lo mismo pide el voto a Podemos, que pide que se abstenga el PP, o pide un acuerdo con Ciudadanos. Y nosotros y nosotras sabemos que hay, en el fondo, en el Estado, un deseo, y es que el socio del PSOE sea Ciudadanos. Entonces, esta es la impresión que nosotros y nosotras tenemos. Lo que nos parece es que, en definitiva, si está en nuestra mano, nosotros y nosotras no vamos a dejar que el trifachito gobierne. Ahora, si el Partido Socialista Obrero Español prefiere y busca otro tipo de acompañamientos que no sean los progresistas en el Estado, pues esa será su decisión y en función de eso también tomaremos nuestras propias decisiones. Bueno, nik uste dute badela estaduan hori nahi duenik, ez? Eta nahiko nabarmena da. Eta badira elite ekonomiko eta politikoak hori bilatzen dutena. Eta beraz, ez dena normala da, nolabait ere aukera izatea gobernu bat egiteko eta oraindik horrela egotea. Guretzat arduragabekeri izugarria da, eta beraiek erabakiko dute zer egiten duten, ez? Guretzat funtsezko eztabaida ez da hori, funtsezko eztabaida da gu zer egin dugu. Eta azkenean hori da eztabaida guretzat. Euskaldunak noiz arte egongo bera Madrileri begira. Ea zer gertatzen den. Ea PSOE eta Podemos akordio bat egiten duten, eta ez badut egiten, eta PSOE eta Ciudadanosen akordioa baldin badago, zer gertatuko da? Eta trifatxitoa heltzen baldin bada gobernura, zer gertatuko da? Eta trifatxitoa helduko da. Ez dakigu noiz, baina helduko da. Eta orduan zer egingo dugu? Hori da guretzat nolabait ere izki handiz egin nahi dugun eztabaida. Noiz arte egongo gera Euskaldunak, gure eskubideak beste batzuen eskutan uzten. Eta hori da burujabetzaren eztabaida. Sigo inhabilitado.
Bueno, recorrido jurídico lo tiene en la medida en que hay interpuesto un recurso tanto en el Constitucional como en el Supremo. Lo que no sé es cuáles van a ser los plazos en los que se va a resolver ese tema. Tampoco me preocupa mucho, pero en definitiva todavía hay un recorrido judicial por hacer. Yo hoy estoy inhabilitado. Si se levantaría la inhabilitación solo pasaría una cosa, y es que estaríamos todos y todas disponibles y que la gente decidiría. Esto es lo único que puedo adelantar. Bueno, esa es una decisión que tomaré con mis compañeros y compañeras y que tomaré luego personalmente. Vamos a ver, yo estoy convencido de que nosotros hemos dicho en muchas ocasiones que este es un Estado que no va a encarar una reforma en profundidad en términos democráticos. O sea, no podemos esperar un Estado en los próximos años que amplíe libertades. No. Nos vamos a encontrar con un Estado que recorta libertades, en términos sociales y en términos nacionales. Tardará más o menos en llegar, pero llegará. Para nosotros y nosotras, la deriva autoritaria también llegará al Estado, también llegará al Estado. Y entonces lo que decimos es, ¿hasta cuándo vamos a estar haciendo depender nuestra vida social, política y económica de lo que pueda ocurrir en el Estado español? Porque la deriva del Estado español, por su propia naturaleza, desde nuestro punto de vista, se encamina hacia eso. Podrá tardar más o podrá tardar menos, pero más que decir que va a llegar, decimos, esta es una hipótesis real, ya gobiernan Madrid, ya gobiernan Andalucía. ¿Quién dice que no van a gobernar el Estado español? Y cuando pase eso, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son los instrumentos para defendernos? ¿Cuáles son los instrumentos para defender a nuestra gente? Y esta es una hipótesis real. Entonces, ¿podemos seguir haciendo política como si no existiera? Se puede hacer y decir, no, esto no va a pasar. Puede pasar. ¿Es real que pueda pasar? Sí. ¿Es real que si se repiten las elecciones el trifachito controle el Senado? Sí. Eso puede pasar en noviembre. Entonces, no es una hipótesis que nosotros pongamos encima de la mesa para alarmar a nadie. Lo que decimos es, hombre, se presentan a las elecciones, pueden ganar. Ya gobiernan en Andalucía, ya gobiernan en Madrid. ¿Quién dice que no van a gobernar el gobierno del Estado? Y la pregunta es, ¿y si pasa? ¿Qué hacemos? Porque esos que van a gobernar en el Estado, tanto en un modelo de gobierno como en otros, son absoluta minoría política aquí. Pero mandan aquí. Y este es, vuelvo a repetir, el gran debate, que es el debate de la soberanía. ¿Quién manda aquí? ¿Quién decide aquí? ¿Y qué decide aquí? Y desde nuestro punto de vista, este va a ser el debate central de los próximos años. Vale, ya he visto que os he convencido. Vale, mi Óscar.